Y retomamos las salidas con Carlos Bravo, en este caso con el grupo Tardes al Sol, en un recorrido de nuevo por el Valle de Benasque, donde parece que las temperaturas respetan algo más este verano. Se trata de una excursión desde Llanos del Hospital de Benasque al Portillón, la frontera excavada con Francia, con bajada a los lagos galos del Boom. Vuelta al Portillón y bajada a la Besurta, con bonitas imágenes, como siempre, en un trayecto clásico que nos cuenta el propio Carlos Bravo. Pues vámonos de nuevo al Valle de Benasque, que es de los pocos sitios un poco frescos que nos quedan este verano insufrible de calor. Eso es, este verano de tanto calor hemos subido muchísimo, o bastante, al Valle de Benasque, y hoy voy a contar, no tuve oportunidad de contar la clásica del CER, que también estuvo muy bien. Esta es una medio clásica casi, porque es una excursión en la que se hace una parte del itinerario de la clásica. Es una excursión que hice esta semana con el grupo Tardes al Sol, este miércoles pasado, con una muy alta participación, 21 personas, y es un recorrido en parte circular, aunque repetimos un tramo del itinerario, que empieza en el aparcamiento de los Llanos del Hospital, en el vado del hospital, como le llamamos a este aparcamiento. Ahí salimos de Graus a las 7 de la mañana y a las 8:30 llegamos allí. Habíamos quedado con algunos amigos de Seira, con el amigo Jorge Lacambra, que vive en Castejón, y el resto subimos desde Graus con los coches, y a las 8:30 ya quedamos todos ahí, nos encontramos todos en el aparcamiento del Hospital de Benasque, un poquito antes del hospital, que es donde siempre dejamos los coches. Y desde allí empezamos andando. Esto está a unos 1730 metros, creo, algo más de 1700. Desde allí ya fuimos andando en dirección al Portillón, al puerto de Benasque, al puerto nuevo, como le llaman, el puerto nuevo de Benasque, o el Portillón, que está a 1444 metros, a 2444. Quiere decir que el desnivel desde el vado del hospital a 1730 y el Portillón a 2444 es poco más de 700 metros, que es el desnivel que hicimos hasta allí, porque luego se incrementó porque bajamos a los lagos franceses. Bueno, pues ahí pasamos cerca del hospital de Benasque, el nuevo, a la derecha. Yo les estuve explicando, siempre lo hago, en este caso un poquito menos, porque estábamos más dispersos. Lo hice muchos años, cuando la clásica, en el autobús con el micrófono, la historia de los 3 hospitales del lado de Benasque, ¿no? Que arriba queda justo cuando empezamos a andar, arriba hacia Gorgutes, a la izquierda de nuestro recorrido, quedan los restos del primer hospital, el hospital medieval de Gorgutes o de la Glera, del que en unas excavaciones salió también una parte de una iglesia románica. Este fue el hospital medieval porque en esa época primero hubo un puerto ya utilizado todavía antes, al parecer, que era el Puerto Viejo o el Puerto de los Caballos, que ahora no utiliza nadie y que es muy difícil, que está un poquito más a la izquierda de la Glera. Por este Puerto de la Glera se pasó pues desde la Edad Media hasta el siglo XVI, y estaba este hospital, del que quedan pequeños restos de la ermita, estaba a cargo de la Orden de San Juan de Jerusalén, de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, una orden religioso-militar. Siempre hay que decir que estos hospitales no tienen nada que ver con, la palabra no significa exactamente lo que significaba, lo que significa ahora, porque no se refieren tanto a hospitales para cuidar enfermos, sino a lugares en los que se ponía en práctica la hospitalidad. Por eso los hermanos hospitalarios de San Juan de Jerusalén pues ponían en práctica esa virtud de la hospitalidad, que era la acogida de los viajeros, los peregrinos, los que pasaban la frontera, y estas órdenes pues los acogían en estos hospitales para que pasaran la noche, cenaran, comieran y continuaran después su camino. En el siglo XVI se hizo un segundo hospital, que está justo en los llanos del hospital. A la derecha dejamos el moderno, y justo a la izquierda, al final de esos llanos, quedan los restos del segundo hospital, que se construyó en el siglo XVI y que estuvo en funcionamiento hasta el 1826. En el Día de Reyes de 1826 cayó una luz a ese hospital, y en esa luz murieron 5 mujeres,
la mujer y las 3 hijas del hospitalero, que en ese momento estaba fuera, y una de las mujeres que trabajaba allí. Esto fue un hecho luctuoso, una tragedia que llevó a la construcción de un nuevo hospital en un lugar que se estudió muy a fondo para que estuviera fuera de riesgo de aludes, que es el actual, que se construyó en el siglo XIX. De hecho, la primera foto se hizo creo que en 1876, estoy hablando de memoria, pero por Maurice Gordon, del que me hizo mucha ilusión, no lo pude ver porque era domingo por la tarde. El día que estuvimos con el CER en Luchón, en la Clásica, me hizo mucha ilusión ver un cartel de una exposición sobre Maurice Gordon en Luchón, en el casino de Luchón. Había una exposición de Maurice Gordon que es, para casi todos es Russell, pero para mí mi pireneísta preferido es Gordon, que estuvo 2 veces en Ribagorza y exploró muy bien toda la zona del Turbó, en muchos pueblos, y hizo unas crónicas preciosas, muy bonitas. Además, lo ponía en francés, el subtítulo era Testigo de un siglo, un hombre además de gran cultura y formación científica. Una de las cosas que, esto sí que, en eso sí que fue un poco, rapiñó un poco, se llevó un montón de fósiles de la zona de la Pola de Roda con las mulas. La primera vez vio muchos y en la segunda vino con mulas y cargó unos cuantos sacos de fósiles de la zona esta de Lisabena en la que estuvo. Bueno, pues esto es un paréntesis para explicar estos lugares por los que pasamos, los 3 hospitales, o restos de 2 y el actual, que es un hotel pues ya que todo el mundo conoce, muy moderno, y desde allí ya cruzamos el río Ésera, y en vez de seguir por el GR11, porque por donde vamos siempre con las raquetas, pues ya nos fuimos por la margen derecha subiendo del río Ésera, remontando ahí hacia lo que llaman la piedra plana, o la piedra blanca o la peña blanca. Allí sube el camino haciendo bastante zigzag, pasa por un tramo que está picado en la roca. En un colladete, después de ese tramo, hacemos siempre una primera parada. Allí paramos, y ahí va el grupo un poquito, había alguna persona que iba un poquito más retrasada porque le costaba un poquito. Claro. Esa subida es muy empinada, un poco rato, sí. Y había alguna persona que, aunque están acostumbrados a caminar, hay gente que está acostumbrada a caminar en llano, pero cuando camina en subida es diferente, no es lo mismo, sí. Y eso que subíamos por la sombra, que no hacía calor. Allí hicimos una parada, nos reagrupamos, desayunamos ahí un poco, tomamos un cafetito, que siempre hay alguna amiga que lleva el termo, hasta unas rosquillas, ahí estuvimos muy bien, y ya continuamos subiendo porque aún queda otro trozo. Pasamos junto a las ruinas de la Casa Cabellud, que no es muy conocido. Ahora todavía quedan las ruinas. Cabellud era un bodeguero, se decía comerciante, podríamos decir, comerciante benasqués muy avispado, que construyó ahí un albergue al final del siglo XIX. Quedan ahí los restos. Y hasta 1915, un poco el declive viene ocasionado, primero por el declive de Luchón y segundo también por la construcción de la Renclusa posterior, que no existía la Renclusa. Este hombre, Cabellud, en este albergue pues acogía mucho a los pirenistas franceses. De hecho, hizo mucha amistad con Russell, que era de origen irlandés, pero era francés, el conde Russell, el Henry Russell. Incluso hay alguna carta, alguna postal que le mandó Russell a Cabellud, que por otro lado era muy avispado y les cobraba hasta una peseta por su cuenta y riesgo. Decía que tenía permiso del rey a la gente que iba al salvaguardia, que se llamó durante mucho tiempo, y de hecho en muchos mapas sigue saliendo, la Tuca Cabellud. Se llamaba la Tuca Cabellud y en muchos mapas sigue saliendo. Y él decía que el rey de España le había dado permiso para cobrar una peseta a los que subían allí para luego acondicionar los caminos. Sería que era suyo. Claro, sí. Se hizo un poco el dueño de la zona, pero fue bastante la gente, sobre todo de Luchón, que en verano pasaba y hacía la parada en este albergue, que está pues a los pies del Portillón, o sea, está a 2.400 metros de ideal para hacerse la foto con el aneto. Eso es, justamente lo has dicho muy bien, Elena, porque tú ya lo sabes, que algunas nos hemos hecho incluso nosotros en ese lugar.
Ahí yo siempre hago ahí una foto de grupo, es un sitio ideal Es perfecto, porque está toda la tenía zona... ojo, Cabellud tenía ojo, ¿no? Claro, era Cabellud no era... Siempre en las pocas crónicas... Yo saqué algún dato, tengo algún artículo publicado sobre esto, saqué algunos datos que lo explica bastante bien. Vicente Juste, que era un historiador benasqués, tengo un libro de aproximación a la historia de Benasque, que ahora debe de estar descatalogado, que tenía muchos datos. Y luego, quien quiera saber de esto mucho, en los bajos el sótano del hospital de Benasque hay mucha información sobre todo esto, mucha información y seguro que documentación también, ¿eh? Todos coinciden en que era un hombre muy avispado para los negocios, o sea que de tonto no tenía nada y ahí sacaba dinero, y además lo hizo con vista porque estos franceses que pasaban eran todos aristócratas, o sea que tenían poder adquisitivo. Vaya. Bueno, Sí. ya está bien. Pues ahí hicimos la foto, como tú bien dices, con el Aneto al fondo y ese glaciar tan pelado que está ahora casi en las últimas, y también el poquito que queda de las Maladetas, el Pico del Alba, todo este fondo que queda ahí precioso. Ahí subimos ya al Portillón, ahí empiezas a encontrarte franceses, porque suben franceses, ya cambias de idioma y pasas del buenos días al bonjour, nosotros, y los franceses al hola, ¿no? Entonces, hola, buenos días, más hola, dicen ellos. Intercambiamos los idiomas, nosotros los saludamos en francés y ellos en español. Hay que reconocer que el otro día también estuvimos ahí en Artús y he estado últimamente varias veces en el Pirineo francés, que ellos hablan mucho mejor el español que nosotros el francés, y muchísima más gente, Con los idiomas, casi todos siempre tenemos las de perder. Totalmente, casi todos. El otro día estuvimos en Artús, bueno, hasta la rotulación, los anuncios del tren por los altavoces, dicen en castellano, también en francés y a veces también en inglés, porque pero cuentan con en nuestra castellano, limitación ya. sí. Y todos les preguntas en francés ahí titubeando y ya te contestan en español, y tú dices, bueno, ya no hace falta que haga más el ridículo porque ellos hablan el español casi todos. Llegamos al Portillón a 2444, este es el puerto nuevo, digamos, que se construyó porque ahí se picó para hacer el paso. Es el Portillón, es un tajo, ¿no? Data del siglo XVI y es el que más se ha utilizado desde esa época, aunque también se utilizó mucho, y de hecho, por ejemplo, Maurice Gordon y algunos de estos pirineístas lo utilizaban más, porque para, por ejemplo, caballerías era más cómodo. El que está un poquito más a la derecha, que es el puerto de la Picada, está a un poquito más altitud que el del Portillón, ahí directamente se baja al Valle de Arán, pero girando un poquito a la izquierda se pasa por la Escalette, como dicen los franceses, y se llega también a Luchón. Y ese camino da un poquito más de vuelta, pero por ejemplo para caballerías era mucho más cómodo, y de hecho los pirineístas lo utilizaban más todavía que el del Portillón. Justo la ubicación está en la Casa Cabellud, ahí él ya cogía a los que venían de los dos lados, lo tenía bien ubicado. Pues una vez allí nos decidimos a bajar a los lagos del Boom. Estábamos pendientes de si había niebla, porque hay veces que vas al lado francés y te encuentras la niebla. También daban algún riesgo de tormenta que no se materializó y el día pintaba muy bien. Y entonces desde allí bajamos a los lagos del Boom, como les llamamos, que en realidad Boom, en esa zona de Luchón, los booms son los lagos de montaña, o sea que cuando decimos lagos del Boom es como una redundancia, por eso le llaman el boom o les boom del port, o sea, los booms, los lagos del puerto. Del puerto ¿Nada que ver con la cascada de Cerler del Boom? No, bueno, no lo sé, sí también, pero no, porque claro, aquí son lagos, allí es verdad, la cascada grande de Cerler, de las tres cascadas, se llama el Boom. No sé por qué, estando en Ardonés. Sí, pero se llama así el Boom. Sí, a mí también me ha sorprendido algunas veces, pero se llama así. Además lo confirmé con un señor de Cerler y me dijo que sí, que se llamaba el Boom y siempre la habían llamado así. La otra una es el Clotet y la otra es la Mascarada, pero la grande es la del Boom, pero lago no hay allí. Claro, no sé si tenía una relación. Y además el nombre de Boom para lago es en el lado francés. Del Port de Benasque, que ellos escriben con V. Bueno, pues allí la idea, ya el día del CER de la clásica, pues tuvimos una pequeña decepción,
porque bajas allí y dices, bueno, ahora tomaremos un cafetito aquí y ahora está cerrado el refugio francés, pero está cerrado porque están haciendo uno mucho más grande. De hecho, ya está casi construido uno de estos módulos, más pequeño, pero del tipo de Jauset, por ejemplo, y va a quedar un refugio mucho más grande que el que había, era muy cutre. Sí. Muy cutre. Pues, pero ahora está todo vallado, mucho material de construcción, afea mucho ese espacio de los 4 o 5 lagos del BOM o del Port, como decimos. Allí arriba está el salvaguardia, en este caso ya nos subimos. Estuvimos ahí un rato disfrutando de una temperatura estupenda, refrescándonos un poquito ahí en los lagos. Hay un par que han bajado mucho, pero para mí que les sacan el agua para el refugio, tengo esa sospecha, porque es muy raro que estos hayan bajado tanto, para la obra seguro. Y volvimos a subir, bajamos por un camino y subimos por otro un trocito, pero luego, claro, ya convergen y tuvimos que subir al Portillón, ya de vuelta. Y una vez en el Portillón lo que hicimos fue, en vez de bajar por el mismo sitio, bajamos hacia la costera, que también descubrí que los de Benasque, sí, allí pega más el sol, y además era justo la hora del mediodía. Sí, ahí fue el rato que más sudamos. Es que hay mucho calor, ¿eh? Sí, tú lo sabes, que has corrido, yo he estado contigo ahí, que estabas preparando una carrera. Sí, esa costera es solanera. Sí. Y a las 2 de la tarde, que era cuando bajábamos, hacía calor, ciertamente. No asomaban ni las marmotas. Sí. Le llaman también las marradetas a la parte final, que las marradetas es un nombre que se utiliza en la zona de Benasque para referirse a las curvas, donde hay muchas curvas. De hecho, hay un refugio arriba en Saúl que llama el refugio de las marradetas. Sí. Pues las marradetas son las revueltas que decían antes, los caminos así en zigzag. Sí, se conoce como la costera, pero los de Benasque parece que le llaman más las marradetas a esa bajada, los más viejos de la zona. Y ahí ya llegamos a la Besurta. Bueno, pues en la Besurta nos fuimos a una sombra y a comer nuestra comida, y ahí te puedes pedir una cervecita, un refresco. No nos pudimos sentar en las mesas del cubierto que están en la sombra, que estaban todas ocupadas. Y luego, una vez allí, pues ya hicimos 2 grupos, un grupo que ya teníamos algo más de prisa y ya lo hemos hecho muchas veces, y bajamos ya con el autobús. Cuando bajó el autobús, pues ya bajamos con el autobús, y algún grupo de gente que no había hecho, sobre todo que no había hecho ese recorrido, bajaron andando desde la Besurta hasta Llanos del Hospital, que es un poco más de 1 hora. Y aunque ya se iba cubriendo el cielo, y de hecho nosotros cuando bajamos con el coche en Benasque empezó a chispear un poquito. Pues eso es el recorrido, fueron 12 kilómetros, el desnivel 948 me parece que salió, vamos a redondear 950 metros de desnivel, los 700 que hemos dicho, pero claro, luego bajas y vuelves a subir, hay que sumar esa otra subida. Y luego nos costó 6 horas hasta la Besurta, 6 horas con las paradas, que fueron algunas bastante largas. Pues eso es todo, es una excursión recomendable, se puede hacer cerrándolo en los llanos y haciéndolo toda completa andando, pero ahora en verano, hasta el 11 de septiembre más o menos, hasta mitad de septiembre, tienes la opción en la Besurta de poder bajar con el autobús. Si alguien va en el autobús, yo creo que ya lo he dicho alguna vez, pero como siempre hay gente que hay que llevar mascarilla, sí, en el autobús de la Besurta sí, porque creo que lo comenté en una de las excursiones recientes. No en nuestro grupo, pero alguien se quedó fuera porque el conductor no dejó subir. Es la norma obligada todavía en el autobús público llevar mascarilla. Pues fue un día a la mar de bajo, una muy bonita excursión con mucha historia de los puertos que he comentado, los hospitales. En el lado francés también hay 2, y en el lado francés, y ya con esto termino, el día de la... Claro, casi me sirve para contar la clásica, que de hecho estábamos casi el mismo número de gente. Nosotros en la clásica lo que hicimos ya fue bajar hasta los Pistes de France, que ya está funcionando, que también algunos me preguntaron, está funcionando ya totalmente, es decir, que si alguien quiere pernoctar allí ya se puede, pero ha estado 2 años que no se ha podido pernoctar. También le digo que los refrescos son mucho más caros, sobre todo las cervezas, sí. Bastante más caras en el lado francés. Pues eso es todo.
Pues muchas gracias, Carlos, por refrescarnos con estas excursiones. Sí, hay que subir para refrescarse un poco y aún así se pasa calor a ratos. Este año el calor no hay forma de evitarlo del todo, prácticamente. Bueno, pero mitigarlo con estos sitios. sí, se mitiga un poquito, sí. Muchas gracias. A ti.